presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches, son las 8:02. Lo transmitimos desde la capital del estado, en la cabina de Pachuca. Su programa Entre Líneas, como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz y hoy vamos a hablar del trabajo informal en el estado de Hidalgo. Bueno, el empleo informal agrupa a los trabajadores independientes o no independientes y a los microempresarios y el servicio doméstico. Tradicionalmente, las actividades informales se han caracterizado por falta de protección social y menor estabilidad que la proporcionada por los empleos formales. Aunque no realice actividades ilícitas, puede anclar a la ilegalidad tanto el vendedor ambulante, por ejemplo, distribuidores de piratería, chicleros, limpiabrisas, entre otros. El Instituto Mexicano para la Competitividad informa acerca de las ventajas y desventajas del trabajo informal. Explica que la formalidad implica pagar impuestos y la seguridad social. Las personas enfrentan una serie de obstáculos para trabajar en el sector formal, como pagar impuestos al trabajo, seguridad social, mala capacitación para el mismo, horarios poco flexibles, pocos puestos de trabajo disponibles, pocos incentivos para incorporar a grupos de personas con capacidades diferentes, seguridad social costosa y de poco beneficio. En el 2010, México ocupó el segundo lugar en crecimiento al impuesto al trabajo después de Corea. Con respecto a los horarios flexibles, la jornada máxima se volvió jornada mínima, ya que quienes pueden trabajar menos de 8 horas diarias hoy quedan relegados a la informalidad. En Hidalgo, durante los últimos 3 meses del año 2013, la tasa de informalidad fue del 72.8% de la población, donde las actividades agropecuarias y de comercio encabezan las actividades con más ocupación en la entidad. En Hidalgo, los hombres sin estudios o con un nivel de primaria representan la población más ocupada en el estado, con un 67.6% y 67.1% de la población a finales del 2013. Bueno, para eso hemos invitado justamente a Tonatiuh Herrera Gutiérrez, economista e investigador social. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tonatiuh. También al licenciado Francisco Tobal Quesada, es presidente de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado. Gracias. Buenas noches. Tonatiuh, esto de la informalidad es un problema no solamente en Hidalgo, sino en todo el país. Bueno, es un problema en América Latina. Ahí se calcula que hay casi tantos empleos informales en América Latina como mexicanos hay en nuestro país, ¿no? Un poco menos, 120 millones de personas, ¿no? Pero el problema es si la informalidad es el problema o está en otro lugar el asunto. Yo creo que es en otro lugar donde debemos buscarlo. Y esto es importante porque, sobre todo a nivel del gobierno federal, del actual gobierno federal, se ha planteado el combate a la informalidad. Este combate a la informalidad, primero se habla en términos de batalla contra un conjunto de mexicanos que lo único que quieren hacer es sobrevivir. Ciertamente habrá quien se dedica a la piratería, quienes tengan alguna actividad como delincuentes, pero esto es mínimo en relación con el conjunto de la gente que está en informalidad. ¿Por qué ese mínimo? Bueno, si lo traducimos para el caso de Hidalgo, digamos, pues casi todos estamos en informalidad. Casi todos trabajamos en informalidad, el 70%. En otras palabras, somos mayoría, ¿no? Hay poquitos que, en términos del conjunto de la población, que pueden decir que no están en informalidad. Y más aún, si uno revisa los datos de las propias estadísticas oficiales, encontrará que el 80% de la población de nuestro estado gana menos de 5 salarios mínimos. Esto está por debajo de la línea de pobreza. Seguramente no, como familias pueden no estarlo porque gana el esposo, la esposa, lo complementan entre los dos, pero siguen siendo cifras muy altas las de pobreza en nuestro estado, y el hecho de que el 80% de la población gane menos de 5 salarios mínimos nos está indicando de que,
de que no es el único, que por algo se está en la informalidad. Francisco Tobal, son pocas las opciones que tienen los trabajadores informales para poder llevar el sustento a su casa. Pues es una salida. Mira, es que básicamente el mercado laboral depende del entorno económico, ¿no? Y como en el estado de Hidalgo, como a nivel nacional, pues el año pasado el PIB nacional creció 1.1, ¿no? Para este año se prevé que sea de 3.9, casi a niveles del 2002. Esto, pero ya está en veremos, ¿no? Entonces, estas condiciones económicas pues hacen que el trabajo o el ingreso de los trabajadores sea muy precario, ¿no? Las condiciones pues, son básicamente pues nulas. Es una opción que tiene la población. No sé si son pocas, ¿no? El trabajo informal. Digo, entra lo que tú dices, ¿no? La piratería, pero básicamente es un gran riesgo para el sustento de las familias y el patrimonio de las familias, porque pues básicamente estas personas no tienen acceso a créditos. Entonces lo que se hace es apostar el patrimonio familiar en algo que a largo plazo pues afecta a nivel global, ¿no? Es decir, si no se pagan impuestos, si no se tiene un ahorro para el retiro, pues sí a largo plazo pues impacta de manera negativa a todos. Bueno, los datos tomados de la encuesta nacional de ocupación y empleo ENOE con respecto al trabajo informal en la entidad durante el tercer trimestre del 2003 arrojan lo siguiente: ocupación informal 814,000 personas, población ocupada en el sector informal 392,000 personas. Las edades de 25 a 44 años, 127,000. Secundaria completa, 91,000 personas. Trabajadores por cuenta propia, 80,000. Comercio, los que se dedican al comercio, 55,000. A la construcción, 82,000. Y más de 48 horas por semana, 104,000. Es una situación difícil en el caso del estado de Hidalgo. Oscar Nájera, de Convergencia, es una situación conflictiva para la entidad, esto de los trabajadores informales. Sí, claro que sí, viene, yo creo que sobre todo a la economía de los que tienen el comercio formal, sobre todo, viene a afectar porque en los últimos tiempos ha venido un gran crecimiento del comercio informal y sobre todo también yo creo que en cuanto hay también el crecimiento de madres solteras, sobre todo en mujeres igual, parece que también hay una parte de economía que se mueve dentro del estado. En el caso de Tulancingo, pues creo que es una parte comercial importante que se ha venido generando en el negocio informal. Don Enrique, ¿qué podemos hacer para justamente darle formalidad a estos trabajos? Bueno, yo creo que el problema no es en tratar de formalizar lo que está muy difícil de formalizar, que es un trabajo precario. Eso es muy difícil de meterlo en un esquema en el cual se pretende que paguen impuestos. La gente, si de por sí está sobreviviendo, difícilmente pagará impuestos, y por supuesto hay aspectos como la seguridad social que deben de ser cubiertos de ya. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la informalidad hay que entenderlo en términos del ciclo de vida. Uno es gestado, pues, en el vientre de la madre, nace, va a la infancia, ese es el primer periodo que se puede tener. Después viene la etapa productiva y después viene la vejez y el retiro. El trabajo y los ingresos de toda la sociedad deben ser suficientes para que aquellos que no trabajan, que no están en esa etapa productiva, pueden en un caso los infantes llegar a su etapa productiva, educarse, crecer saludablemente, y aquellos que ya dejaron de trabajar o que deben de dejar de trabajar, porque eso es algo que hay que discutirlo, puedan jubilarse y estar tranquilamente en su casa disfrutando de la vida, ¿no? El asunto que tenemos es que entonces este ciclo solamente se puede cumplir si uno tiene asegurada la jubilación y si uno tiene asegurado, por supuesto, la atención médica, ¿no? Esa es la parte de la seguridad social. Hay una contraparte que es el pago de los impuestos, que forma parte de la informalidad. Algunas gentes solamente hablan de esa parte. Dicen, no, pues es que son los que no pagan impuestos. No, espérame, casi todos ellos pagan impuestos, por lo menos cuando consumen, ¿no? Pero no tienen seguridad social. Entonces, digamos que
¿Dónde está el problema aquí? El problema está en que justamente nosotros tenemos una sociedad muy desigual y con problemas de crecimiento. Lo ha retratado mejor el secretario del Trabajo y la propia OIT, ¿no? El secretario del Trabajo dijo, necesitamos crecer al 5% para que esos 800,000 jóvenes que están sumando cada año, pues se encuentren trabajo. En otras palabras, lo que quiso decir el secretario del Trabajo es, para que estemos igual y no peleamos, necesitamos crecer al 5%. Esa es la tasa de crecimiento necesaria para que este país ya no acumule más rezago. Que no se va a alcanzar. No se va a alcanzar este año, no se va a alcanzar este año ni esta administración. Pero más allá, la propia OIT, la Agencia del Trabajo Internacional, lo que ha dicho, bueno, bien, en el caso de México, para que México pudiera reducir a la mitad su empleo formal, tendría que crecer por lo menos al 4% durante 55 años. ¿No? Entonces, lo que nos están diciendo estos dos entes, bueno, primero la Secretaría del Trabajo y la Organización del Trabajo, a nivel internacional, lo que nos están diciendo es no, que ya de hecho la batalla que ellos están emprendiendo de inicio está perdida. No se puede combatir, así como no se puede combatir el narco con balas, solamente con balas, ¿no? Tampoco se puede combatir la informalidad solamente con pequeños en términos sociales, programas para hacer formales a los microempresarios. Se tiene que haber justicia social y tiene que haber una mejor redistribución del ingreso en este país. Bueno, Francisco, ¿qué disyuntiva entonces habrá para los trabajadores? Porque para los trabajadores informales, vivir en la informalidad ya por siempre. Pues es una incertidumbre. Es una incertidumbre y sí, básicamente no se percibe que las condiciones cambien. Es un problema estructural. No es nada más por un decreto decir va a haber, todos vamos a ser formales y como tampoco podemos crecer por decreto el 4% o el 5%. Sí, como te mencionaba, para ese año dicen que el 3.9, pero es difícil alcanzar esa meta, ¿no? Y pues sí, básicamente eso nos trae un problema estructural que pues nos va a llevar décadas, años creciendo el 4% y alcanzar los mínimos necesarios. ¿Qué perspectivas hay para el trabajo, para los trabajadores que se encuentran en la informalidad? Pues ahí, ¿no? Hay políticas paliativas. Hay programas de empleo temporal, ahorita está el programa para los jóvenes recién egresados, pero que no les da empleo de calidad, es decir, no hay seguridad social, no hay Infonavit, entonces lo que le queda es arriesgar el patrimonio que se han tenido por generaciones en su familia y pues, básicamente en un negocio que no sabemos si va a redituar, ¿no? Y Oscar Nájera, de posibles situaciones conflictivas, después de estos operativos que hace el sistema de administración tributaria al comercio, entre comillas, formal, pues mucha gente dice, mejor me voy a la informalidad, me voy a la calle porque pago renta, pago luz, pago empleados, pago teléfono, etcétera, ¿no? Y me pegan en mi comercio, pues mejor me voy a la informalidad. Bueno, pudiera ser que ahora en la actualidad haya temor, sobre todo como usted dice, en el comercio formal, porque requiere de más ingresos, requiere de pues la situación económica en la que está, pero ahí yo creo que es donde entra la economía política donde debe de haber un canal donde se tiene que regular, donde tiene que incrementar, no sé, una estructura para poder mediar, por decirlo así, en la crisis que estamos, sobre todo económica y comercial. Creo que tiene que mediar mucho lo que es la economía política, tiene que entrar ahí, pues no sé, lo que hablaba el compañero, de programas de gobierno, normas, reglas como si fuera un juego, habría que establecer reglas. Pero no deben ser paliativos. Sí. Son insuficientes sobre todo. Yo creo que hay que enmarcar la actual política en sus posibilidades de éxito. El 21% de las personas de los que están empleadas carece siquiera de local. ¿Sí? No tiene local. Trabaja, pero no tiene local.
Eso nos indica que por lo menos esa pequeña fracción del 21% de la población no va a poder entrar a este nuevo esquema que está planteado el gobierno, en el cual dice, bueno, la informalidad es un problema, hay que combatirlo, ¿no? Y entonces la forma de combatirlo dice, bueno, entre los esquemas, paguen impuestos. Vamos a la pausa y regresamos, por favor. De acuerdo con las tasas de cifras disponibles de la informalidad en el Estado, al segundo y tercer trimestre del año, la ocupación, el Estado registró la quinta tasa de ocupación más alta en el país, por debajo de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla, que fueron de 82, 79 Chiapas y Guerrero y 75% Puebla. Hidalgo tiene el 74.2%. Es una tasa alta, pero además no se vislumbra una solución que podamos decir en el corto plazo podemos revertirla o al menos tratar de equilibrar. Esto es imposible, ¿verdad, Francisco Duarte? Sí, están las cifras de las tasas, pero recordemos que con la reforma laboral lo que se busca es que el mercado laboral sea más flexible, es decir, que por horas. Por horas. Entonces se puede registrar una mayor contratación, pero al final es contraproducente para el ingreso del trabajador y para la propia estabilidad del empleo, ya sea para el empresario o para el propio trabajador, porque lo que se invierte en capacitación pues inmediatamente se pierde, ¿no? Porque se tiene que recontratar, ¿no? Entonces no te da, por el lado del trabajador no hay la seguridad de que al siguiente día pues te vuelvan a contratar. Y pues sí es un problema pues que se viene dando a nivel mundial, como lo mencionaban desde hace, no sé, desde los 70, ¿no? Sobre todo en los países industrializados, y que ahorita se refuerza con la reforma laboral. Sí, México no escapa a estas circunstancias, Donatello. No, y de hecho no pareciera que vaya a escapar con esta política que se plantea. La política actual, en esos términos, lo que nos dice es, bueno, hagamos que la gente pague impuestos y con eso ya dejará de estar en el sector informal. Hay que ser un poco desequilibrado o no tener los pies en la tierra, me parece que ese es el asunto, ¿no? Es un planteamiento que ha hecho Videgaray, ¿no? Yo creo que no hay que ser prejuicioso, pero pues siempre han estado en escuelas privadas, ¿no? Y seguramente comen diario en Polanco, ¿no? Y entonces ciertamente se percibe como alguien opuesto que hay que combatir, al que está en la informalidad, al que está en las calles vendiendo. Esto no es nuevo, por cierto. Las clases medias, alguna parte de las clases medias altas, que son buenos votantes en muchas sociedades, siempre reclaman la presencia del comercio informal, por ejemplo. Lo vemos inclusive en la Ciudad de México ahora por los vagoneros, ¿no? Se está combatiendo la informalidad también ahí, quitando a los ciegos, ¿no? Que no pueden vender ahora en el metro, pero tampoco encuentran otro trabajo. Esa es la realidad, eso me parece lo que está en el fondo. Podemos manejar la estadística, pero también podemos tratar de ver qué es lo que significa esto en términos humanos. Y en términos humanos, todos los que estamos fuera de la zona plateada, en el caso del Estado de Hidalgo, conocemos una gran cantidad, la mayor parte de la gente que conocemos está en un trabajo precario o en informalidad, en el caso del Estado de Hidalgo. Entonces, a mí me parece que por eso la perspectiva, tú preguntabas, ¿cuáles son las perspectivas que tiene la gente que trabaja o que tiene un trabajo informal? Bueno, pues las perspectivas es trabajar mucho sin vacaciones y morirse con la primera complicación de salud o al entrar a la vejez, ¿no? Hay que recordar que cerca del 40% de los mayores de 65 años no tienen ninguna forma de jubilación o de ingreso porque ya dejaron de trabajar. Entonces ellos tienen que seguir trabajando después de los 65 años o estar con un familiar o amigos, ¿no? O simplemente también morir, que esa es la expectativa que se puede tener. Oscar Nájera, ¿qué requieren las empresas? ¿Mayores incentivos para poder captar poco a poco más mano de obra? No, yo creo que es muy importante mejor inculcar lo que es una cultura tanto empresarial, por ejemplo, valores, comportamientos, y lo que decía, normas competitivas para las empresas, porque al parecer la competitividad no se
No se da más aquí, yo creo que más el monopolio, o va a ser la riqueza, los son ricos a base de los pobres, lo que decía, que hay pues la clase media baja, que es la mayor votante, es la que más trabaja, parece el que se levanta más temprano y el que se levanta más tarde, es el que trabaja más y parece que hay un éxito, pero esa clase por lo regular es quien gasta en el momento, la necesidad prioritaria en ese instante. Yo veo una serie de documentales, sobre todo europeos, específicamente de Alemania y de otros países industrializados, donde prácticamente la mano de obra en las grandes industrias, y me estoy refiriendo a la automotriz, está desapareciendo. Hoy todos son robots, todos son manejados por una sola persona y son muy exactos. Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿cuánta mano de obra se está desplazando? Porque muchos de los que estaban ya trabajando en estas plantas eran, como dice Oscar Nájera, era gente especializada, gente que era competitiva. Sin embargo, cada día se está desplazando más a la mano de obra. Bueno, yo creo que el mundo se ha desplazado como un todo a una zona que no estaba especialmente capacitada, que es China, ¿no? Es decir, lo que está ganando en el mundo son los 20 centavos de dólar que se pagan por hora en China. Y en alta mar. También directamente ahí, ¿no? Entonces lo que gana es, lo que está ganando por encima de los robots es la pobreza que se vive y el inmenso fondo de población que se tiene en China, ¿no? Pero también tienen, en Alemania, por ejemplo, tú pediste el ejemplo, ¿no? En Alemania tienen una intensa actividad industrial, no la han dejado de tener. Están los robots, pero esos no operan también solos, se atascan, tienen problemas, se tienen que echar a andar, hay cosas que no pueden hacer todavía los robots, lo pueden hacer pero es muy caro. Entonces hay todavía una industria que depende de la fuerza de trabajo de los alemanes muy fuerte, ¿no? Pero si uno ve o revisa, por ejemplo, ahí los testimonios que se tienen de la industria alemana, está un libro muy bueno que se llama Cabeza de Turco, de un periodista alemán, Günter Wallraff, ¿no? Que lo que él hizo fue ponerse una peluca negra y lentes de contactos negros, los tiene ojos azules, para aparentar ser turco. Entonces lo contrataron para, entre otras cosas, por ejemplo, limpiar una central nuclear por dentro, ¿no? Sin protección, ¿no? Como conejillo de indias de la industria farmacéutica alemana. Y fue maltratado por una gran cantidad de gente. Este fenómeno entonces del trabajo precario también existe en las economías, por supuesto, de una menor dimensión. El asunto de la escala es importante. En México existen en una gran escala, la mayor parte del trabajo es informal, y en el caso del Estado de Hidalgo así también lo es, porque no existen opciones para otra forma de trabajo. La gente no es de que llega a la informalidad porque no quiere pagarle impuestos a Hacienda, llega a la informalidad porque es el trabajo que logró conseguir o que logró el negocio que logró crear. Habría que ver que la mayor parte de los que se presentan en los censos, por ejemplo, como empresarios, distan mucho de el ejemplo que nos ponen de Pepe y Toño en la televisión, que me parece una falta de respeto, ¿no? Porque la mayor parte de ellos se están empleando a sí mismos. La mayor parte, yo recuerdo, de las que dicen que tienen negocios, son 58.8 millones, 48 son unipersonales, ¿no? Entonces, esto lo que nos está hablando es de que unas ganas por salir adelante, por resolver sus problemas, y que no existen más opción que hacer su propio negocio, porque no hay nada allá afuera donde puedan satisfacer sus necesidades. Francisco Toral, insisto en la pregunta, ¿más incentivos para la empresa para poder crear puestos de trabajo? En el estado en el que estamos, más incentivos significaría flexibilizar aún más el mercado laboral, es decir, si ahorita es por horas, pues no sé qué más vayan a pedir los empresarios. La ganancia que tienen los empresarios es en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores.
¿Qué se requiere? Pues como lo mencionaba acá el compañero Oscar Nájera, es un cambio cultural en cuanto a las cuestiones laborales, cultural en cuanto a las cuestiones de distribución del ingreso, una política social adecuada, y aún así nos va a llevar muchos años. Bueno, es que ese es el asunto. Cuando hablamos de un cambio cultural, no es para mañana, no es para dentro de 5 años, no es para dentro de 10 años. Nos lleva varias generaciones. Oscar. Sí, bueno, yo creo que si se empieza por una cultura, podemos empezar desde nosotros mismos, los que hacemos política, los que hablamos ahorita. No tiene que ir la verdad ni el esfuerzo sobre el amiguismo o compadrazgo, o sea, no puede ir más, y eso tiene que ser una cultura, porque estamos muy mal educados, por decirlo así. Si estamos mal educados, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que enseñamos a nuestros niños? No podemos tener una cultura, y sobre todo económica. Parte de la economía también, de lo que va de la mano, tiene que ver con el medio ambiente, y eso también es cultura. Sin embargo, Donatio, ¿tú no estás de acuerdo con esto del cambio de cultura? Bueno, tiene que haber un cambio de cultura, por supuesto que tiene que haber un cambio de cultura, pero no mágicamente vamos a debe existir algo que se llama justicia social. Y yo he insistido mucho, también aquí lo he insistido en varios programas, es si seguimos teniendo salarios como los que tenemos, el 80% de los salarios que se pagan en este estado corresponden a salarios por debajo de la línea de pobreza, bueno, el gasto no va a ser fuerte, no va a ser importante, y vamos a seguir teniendo una situación precaria en términos económicos. Debe haber mejores salarios porque se lo merece la gente, es muy trabajadora en este estado. Cuando uno llega al estado de Hidalgo, hay un letrero que dice Hidalgo, tierra de trabajo. Lo único que falta decir es que es el trabajo informal, ¿no? Y mal pagado. Damos una pausa y regresamos contigo, por favor. Bueno, ya regresamos. 44 de cada 100 jóvenes entre 14 y 19 años aquí en Hidalgo optan por el subempleo. Sí. Seguramente va a continuar así. Lo que hemos visto en los últimos años es de que ha habido un crecimiento del sector servicios, ha habido una disminución, sigue la disminución del sector agrícola, ¿no? Y el sector manufacturero permanece más o menos constante su participación en el empleo. Esto lo que nos está diciendo es de que el sector manufacturero, que es donde se pagan los mejores salarios, no va a poder satisfacer los nuevos empleos que se requieren en el Estado. Y después, si lo combinamos con una tasa de crecimiento altísima y desmedida de la población en el Estado, uno mantiene el sector manufacturero más o menos constante, que sí ha crecido, pero en términos proporcionales permanece constante, no ha crecido lo necesario, y entonces lo que va a ver es de que todo lo demás va a tener que irse a la informalidad, ¿no? No solamente esto tiene que ver con la forma como estamos creciendo, que ha sido bastante irracional y sin planeación. Nuevamente lo pongo ahí, uno lo puede ver regionalmente también, ¿no? En el caso de la Huasteca, uno lo que observa es un sector agrícola completamente deprimido, separado de la industria, y por lo tanto, como todo el sector agrícola en el país, lo que tiene que hacer es seguir sobreviviendo, ¿no? En otros lugares se vincula el sector agrícola con la industria, ¿no? En este caso, en el caso de la Huasteca, que es la región más pobre, el norte, ¿no? Ahora, ¿no?, que tenemos, pues esto no ocurre. En el caso del sur de nuestro estado, lo que tenemos es un crecimiento a una tasa tal que no es posible que la industria crezca a esa misma tasa. Entonces, bueno, la población está creciendo muchísimo más de lo que está creciendo la industria, y la industria lo está haciendo mal, hay que decirlo también. Cuando se tienen lugares como en el que actualmente vivimos en la zona sur del estado, la industria va a llegar sola, pero entonces tiene que estar regulada, ¿no? Entonces tenemos un crecimiento insuficiente, pero además salvaje. Es decir, se le exige poco a los empresarios que están colocándose en el sur de la ciudad, Sagún, estás hablando de Sagún. No solamente Sagún, Tizayuca, Tula, ¿no? Y por supuesto ahora lo que vamos a tener es una zona de altísimo crecimiento, que es la zona Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán, Santepec, ¿no? Ya Tizayuca actualmente Y eso desestabiliza incluso el mercado laboral. Sí, tiende a ser, por ejemplo, si uno ve el mercado laboral, disminuyó la fuerza de trabajo que solamente tiene primaria, pero aumentó la que solamente tiene secundaria.
y uno cuando ve los datos, pareciera que de pronto hay los que tienen posgrado, que son muchos, ¿no? Pero si uno los analiza con cuidado, son la misma población que existía antes, que tenía licenciatura, y que hoy una fracción de ellas se ha capacitado y tiene posgrado, pero es la misma proporción, es el mismo número, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se avecina para el Estado de Hidalgo es la continuidad de lo que sigue, pero su profundización, que es lo más importante. No solamente no vamos a permanecer iguales, lo que se avecina es un mayor deterioro de la situación que actualmente sigue. Francisco Torres, si eso le agregamos que la migración se redujo por fenómenos de inseguridad, por fenómenos de que en el otro lado, o allende las fronteras, específicamente en Estados Unidos, no hay empleo, también hay crisis. Entonces eso va a agudizar aún más va a abrir más la... Ahora, ¿qué hacemos con los personas que usualmente iban y ahora ya no, o se regresan? Sí, pues sí, por ello no hay perspectivas positivas. Ahora no es garantía ya estudiar una licenciatura o un posgrado. De hecho, con respecto al año 2000, la población desocupada aumentó en este rubro. Las personas que tienen una licenciatura aumentó el desempleo en este caso. Hay varias posibles soluciones a largo plazo, ¿no? Una puede ser fomentar la actividad industrial. Hace rato hablábamos del caso de Alemania, ¿no? Donde se está tecnificando. Yo creo que la tecnología debe de ser utilizada para favorecer las actividades del hombre. En este caso tenemos una industria precaria en el estado de Hidalgo, y en comparación con otros países, pues a nivel nacional también, y tampoco ya es garantía, ¿no? Tener, para el caso de Hidalgo, el sector manufacturero, que es lo que pudiera crear las condiciones de una mayor generación de riqueza, ha disminuido con respecto en 10 años o en 15 años ha disminuido su participación en cuanto a la población ocupada, y sí ha aumentado efectivamente en cuanto al sector servicios. Entonces, y el sector servicios, pues... depende de quien tenga un empleo para poder pagar el servicio. Así es, y aparte no genera riqueza. Oscar Nájera, ¿se requieren más programas de asistencia social para el empleo informal, para quienes se ocupan en el empleo informal? Yo creo que vuelvo a ser reiterativo, hace falta mucho la competencia. Hay muchos monopolios donde por ejemplo, yo saqué una información que dice que un estudio de la Comisión Federal de Competencia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, del 2010, el 30% del gasto familiar en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, en el caso de refrescos, jugos, cerveza, medicamentos, leche, electricidad, telefonía móvil, entre otros. Se paga más el 40% que por no haber competitividad. Bueno, pues estamos dándole una vuelta al círculo una y otra vez, porque por un lado queremos atacar el problema de la informalidad, por otro lado el de los servicios de calidad, pero al final no somos productivos para justamente propiciar este nuevo mercado laboral. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. A ver, regresamos a Tonatiuh Herrera. La competitividad. Yo entiendo competitividad con una mayor preparación para entrar al mercado laboral. Pero resulta que quienes se están preparando cada día más son los que ya están en el mercado laboral, no los que vienen atrás, no los que quieren desplazar a las nuevas plazas. Pero nos enfrentamos también con otra situación y circunstancia. Los empresarios visualizan que para un puesto hay mínimo 10 o 12 personas que quieren ese mismo cargo, o quieren ese mismo puesto. Y entonces para ellos les hace muy fácil decir, en lugar de pagarles 10 salarios mínimos, lo parto a la mitad y tengo 2 o tengo 3 personas trabajando conmigo en lugar de una. Entonces, ¿de qué te sirve la competitividad laboral en ese sentido? Sí, yo creo que tú lo dijiste perfectamente. Es decir, los que están capacitando, los que están incrementando su nivel educativo son los que ya tienen trabajo.
términos porcentuales, inclusive absolutos, esto prácticamente no se modifica en el caso del Estado. Porque además son los únicos que pueden pagar. Sí, y además son los que están teniendo alguna razón para Claro. seguirse Claro, capacitando, ¿no? Pero también habría que decir, bueno, ¿qué significa eso de la competitividad, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos ahí, porque México puede llegar a ser muy competitivo, ¿no? Es decir, aquí se han venido a instalar coreanos, ¿no? Chino. Maquila, ¿no? Eso quiere decir que somos competitivos con los mercados competitivos en términos de la fuerza de trabajo, India y China, ¿no? Nos pagan poco. Eso no es bueno para el país. Los propios chinos ya están diciendo, eso ya llegó a su agotamiento, tenemos que cambiar, ¿no? Si los chinos lo dicen, bueno, nosotros debimos haberlo dicho hace mucho tiempo, porque este país se ha apostado mucho por las ganancias y los empresarios, pero además esos empresarios que son muy poquitos, ¿no? Nos quieren decir que los empresarios son ese Pepe y Toño, ¿no? Que agarran su changarro. Bueno, son muy poquitos, son muchos, pero en realidad se están empleando a sí mismos, ¿no? No pueden equipararse a los otros empresarios, a los grandes empresarios que tienen todas las ventajas. Qué bueno que ahora se persigue a oceanografía, ¿no? Pero la mera verdad es de que no notamos que haya un cambio en esas características. Solamente para remarcar algo que siempre hemos tenido claro, es decir, al principio de este modelo el 20% se iba a ganancia, ahora se va más del 50% del producto a las ganancias. Cuando eso ocurre, lo vivieron los españoles, por ejemplo, frente a los ingleses históricamente, siglo XVI, XVII, etcétera, ¿no? Bueno, cuando eso ocurre, la industria simplemente no prospera. Tiene que ganar bien los asalariados para que la economía vaya bien. Si los asalariados van mal, no ganan, bueno, pues simplemente la economía no irá bien. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por supuesto, invertir, ¿no? Invertir en términos productivos, pero ya no invertir en en las mismas empresas que actualmente tienen ya la actividad económica. Eso no va a agregarle, invertir en ellos no va a agregar un solo centavo más. Se tiene que invertir en nuevos, pero no en estos changarritos que son paliativos. Tiene que haber inversiones de mayor rango. Por supuesto, tiene que haber una política industrial activa. No podemos dejar que las cosas se arreglen por sí solas, ¿no? Eso ya se mostró que nos lleva al fracaso. Y por supuesto... O tener empresas del Estado que absorban la mano de obra, que también es un fracaso. Bueno, las empresas del Estado, algunas han tenido su éxito, ¿no? Yo siempre les pongo ejemplo ahí Cananea. Cananea tenía números negros, la vendieron a la REA, la quebró, le puso números rojos, la compró el gobierno, la puso números negros y se la vendió a la REA mismo. Es una de las personas más ricas de este país, del Grupo México. Ellos son los mismos dueños también de pasta de conchos, ¿no? Entonces esto es lo que nos habla de que llevamos demasiados años apostándole al mismo grupo de personas y es hora de que se le apueste más a los mexicanos de abajo que a un pequeño grupo que ha demostrado que no tiene la capacidad para sacar este país adelante. Oscar Nájera, la competitividad, ¿para qué? Bueno, que la Renault nueva que se había construido en Francia. Entonces, sí somos competitivos. ¿A qué se tiene que hacer esto de competitivos? Esto está también estudiado. ¿Qué se requiere para que un obrero sea competitivo? Tiene que leer, ¿no? Saber leer un manual, seguir instrucciones, ¿no? Poderse comunicar adecuadamente con los demás. Mayor curso de capacitación. En el caso de México eso se cumple con creces, ¿no? En términos de una gran cantidad de otros países estamos más que capacitados. Por supuesto que me van a faltar muchos puestos de doctorado, ¿no? Pero en términos de la industria somos más que competitivos. El asunto no está en eso, sino que podemos ser todo lo competitivos que se quiera, pero si se apuesta no por la gente, sino si se apuesta por un pequeño grupo, esto va a estancar la propia economía. No sé, porque volvemos a la parte competitiva, los bancos. ¿De qué nos sirve que los bancos extranjeros sean muy competitivos, que tengan cifras extraordinarias, incluso que sus matrices, por arriba de sus matrices, y aquí no están funcionando para el sistema económico que requiere cada día mejores y más
préstamos a tasas muy bajas, ¿no? Caso concreto, los bancos españoles. Sí, que BBV no tiene mayor tasa de ganancias por el mercado mexicano. Sí, así es. Sí, y digo, a veces si hablamos de competitividad, digo, si somos así muy extremistas, pues vamos a llevarlo ahora sí que al extremo. No sé, hay que ser competitivos, digo, que haya más empresarios, que haya más bancos, que haya más, pero no. O sea, efectivamente desde hace varios años es el mismo grupo económico, y luego si este grupo económico se junta con el grupo político y el poder se mezcla, pues difícilmente va a haber competitividad, va a haber libre mercado, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esos términos, pero digo, si hay que ser si hay que abogar por la competitividad del libre mercado, pues hay que ser de verdad, ¿no? Bueno, por lo pronto, la población informal va en crecimiento, va a ser difícil detener esa subida, Oscar. Sí, bueno, es difícil porque, bueno, no tan solo hay crisis aquí, sino en todo el mundo. Eso viene como en cascada, ¿no? Los países poderosos, parecer, no están resolviendo bien en cuanto a su economía. Ahora, en cuanto a los mexicanos y en cuanto a la cultura que nosotros tenemos, pues desconfiamos de nosotros mismos también. O sea, es muy difícil. Por eso creo que es muy importante que nos quitemos esa cultura. Que si haya una inversión que nosotros sabemos el día de hoy por radio, televisión, que hay que pagar impuestos, que hay reformas fiscales, que hay narcotráfico, o sea, toda esa información ya la tenemos. Pero por ejemplo, la personalidad del mexicano a veces en el concepto que tienen es que no hay gente emprendedora, que realmente mucho de nuestro tiempo lo dedicamos al ocio y a veces la desconfianza también entre nosotros mismos. Sí, yo creo un problema muy difícil. Yo creo que eso es lo que hay que quitarnos. Si hay un cambio cultural, el cambio cultural debe ser eliminar las últimas 3 décadas que tenemos en la historia de México. El mexicano se esfuerza mucho. Prueba de ello es el trabajo informal. Es un trabajo en el cual no tienen buena remuneración, no tienen seguridad social y no se van a jubilar. A pesar de ello, el mexicano se atreve a trabajar, debe hacerlo, está obligado, disfruta de la vida, por supuesto que disfruta de la vida, pero trabaja muchísimo y los trabajos informales requieren muchísimo trabajo. A veces hay que mover, cambiar, cargar, estar varias horas, no 8 horas, estar 12, 14, 16 horas trabajando, porque es desde levantarse, cargar, el transporte, descarga, la incertidumbre. Entonces el mexicano es muy aguantador. Desde mi punto de vista es demasiado aguantador, ya debió haber hecho algo antes. Pero lo peligroso es lo que se está hablando en los términos de combatir la informalidad. Otra vez, nos están queriendo meter en una guerra. Y en la guerra hay muertos, y ya tenemos muertos. Esos muertos hay que relatarlos con las estadísticas, sí, pero también, yo recuerdo simplemente un periodiquero, nuestro periodiquero, que en la avenida Juárez tiene en su puesto, muy trabajador el señor. El día que se enfermó gravemente, bueno, pues él simplemente se atendió hasta donde le llegó el dinero y después murió. Es una persona trabajadora, así que las víctimas de esta guerra existen, ¿no? Las víctimas de una guerra en la cual no hay una seguridad universal, en la cual hay bajos salarios y no hay oportunidades de empleo, es una guerra en la cual se pretende combatir la falta de pago de impuestos, ¿no? Pero que está perdida de inicio si uno hace caso a la Organización Internacional del Trabajo, porque si se cumpliera lo que dice hoy el secretario de Hacienda, tardaríamos, como decía, 55 años en reducirlo a la mitad. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la famosa política del changarro, no? Es más o menos lo mismo, sí, son paliativos, ¿no? Pero no resuelve nada. No resuelve nada. Nos condenan a seguir en la informalidad y en la pobreza. Sí, el país redujo sus niveles de pobreza, aumentó su bienestar en forma constante mientras aumentó el salario real. Los salarios mínimos, ¿no? Ya sabemos que ahora son más que mínimos o menos que mínimos, no alcanzan absolutamente para nada. Y entonces ese es el cambio de cultura que hay que tener. Yo creo que gran parte de los que elaboran la política laboral
y económica son bastante incultos e ignorantes. Yo recuerdo a Pedro Aspe que decía el mito genial de la pobreza. Lo peor no es de que lo haya dicho, sino que se lo creía. No, y el secretario de Hacienda que dijo que con 6,000 pesos podía vivir una familia, ¿no? Sí. Hoy quiere competir como dirigente de un y ahora partido. está peor el asunto. Yo siento que está peor ahora el asunto porque ahora quieren meter a todos los que entendemos que se están sobreviviendo, que buscan sobrevivir, que están luchando por sobrevivir, que trabajan, no poco sino mucho, ¿no? Muchísimo más de lo que trabajaría un asalariado, que trabaja muchísimo, lo están queriendo combatir. Ese es el peligro. Las palabras sí esconden intenciones, y esa intención es una intención negativa. Debe haber un cambio cultural. Ojalá algún día, ¿no?, la gente que promueve este tipo de políticas trabajara por lo menos un día en un tianguis, ¿no?, para saber realmente de qué está hablando. Pues Francisco Toral, yo creo que no vamos a alcanzar a ver esa coyuntura. De los programas sociales, yo creo que son necesarios, no es la solución, pero sí son paliativos, y en esta época pues es como una aspirina al enfermo, ¿no? Entonces ocupar la medicina que hay, pero sí pensar en un tratamiento más efectivo para este problema de la informalidad. Siempre va a haber, ¿no? Ya sea porque los obligan a uno o porque a veces es más redituable, ¿no?, como en el caso de la piratería, pero como decimos es mínimo, ¿no? Pero sí, sí es un cambio hasta de conciencia, ¿no?, y de estructuras. No de estas reformas estructurales de las que hablan, ¿no?, sino que una verdadera cambio estructural, ¿no?, en el país. Y sobre todo, Oscar Nájera, alinear lo que son las políticas educativas con la política industrial. De nada sirve tener X número de egresados en determinadas carreras si no se van a emplear. Sí, creo que es muy importante que ahora la política educativa tenga una estructura, ahí es donde debe de existir la formalidad o mecanismos donde esos egresados tengan un espacio, un lugar donde puedan desarrollar habilidades. Eso pues es más que importante para el desarrollo de una sociedad o de nuestro estado, que los políticos realmente estemos preparados. Yo creo que quien tenga que ser el próximo gobernante tenga que ser un economista, porque es necesario que tenga esa cultura. Tú eres economista. Y yo creo que es complicado también, ¿eh? Sí, yo creo que hay que tener cuidado en esa parte. Sí. Albert Speer, que fue el ministro más activo, más inteligente del gabinete de Hitler, ¿no?, cuando escribe en sus memorias por qué es de que fallaron tantas gentes inteligentes en seguir un hombre desalmado, mediano en muchos sentidos, completamente racistas. Él decía, bueno, lo que sucede es de que a nosotros nos faltó una educación crítica que no nos permitía, por lo tanto, la posibilidad de cuestionar el mundo y de cambiarlo. Y más aún, después en otro punto, él decía, bueno, el problema está que los nazis, los fascistas, ¿no?, querían meternos solamente a estudiar las cuestiones de nuestra especialidad, cuando lo que se requería es tener un conocimiento más amplio para poder incidir en el mundo y no solamente cumplir con las funciones que se le querían asignar, términos productivas o de empleo en esa sociedad. Yo creo que ese es un testimonio objetivo y neutral de lo que nos dice de que la educación debe servir para transformar el hombre, ¿no?, y a transformarlo de verdad. Entonces nosotros requerimos ahora un mayor conocimiento de nuestro Estado, de la nación, más filosofía, por más que sea. La filosofía se refiere al por qué, la técnica al cómo. Nosotros necesitamos saber muchas veces por qué, porque el día que nosotros dejamos de preguntarnos eso, entonces ese día, en efecto, nos convertimos en instrumentos de otros. Máquinas. Bueno, pues muchas gracias a Francisco Toral Quesada, de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad en el Estado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias también a Oscar Nájera, de Convergencia, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y a Tonatiuh Herrera Gutiérrez, economista e investigador social. Gracias. Gracias, Jorge. A mis compañeros aquí en
Pachuca, a Jorge Martínez, allá en Tulancingo, a Memo Ortega, y a quien hicieron posible la transmisión por televisión y internet, Jaciel Velasco y Celso García. Se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias, buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.